Bien, buenas tardes estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy de formulación y evaluación de proyectos. Bien, en la tarde de hoy vamos a estar viendo dos temas súper importantes que son las fases de estudios. La semana pasada ya iniciamos a ver preliminarmente la fase de estudios. Hoy vamos a entrar un poquito más en profundidad a definir cada una de las fases y a determinar cuáles son las más importantes, cuáles son las que nosotros vamos a tener en consideración al momento de hacer nuestro proyecto final, que hoy también vamos a iniciar a crear los grupos y a asignar las primeras tareas del proyecto final. Bien, también vamos a ver los fundamentos de matemática financiera. Vamos a iniciar hoy con los fundamentos de matemática financiera. La próxima semana vamos a tocar mucho más los temas de matemática financiera, que me interesa que ustedes lo tengan muy claro para proyectarlo en su proyecto final, que es grupal. ¿Sí? Bien, iniciemos. La semana pasada ya estuvimos viendo lo que era la etapa de pre-inversión. ¿Sí? En esta etapa de preinversión vimos lo que son la etapa de los perfiles, la identificación, los perfiles, la prefactibilidad, la factibilidad. Hoy vamos a dar un pequeño repaso al principio sobre esto, a profundizar un poco más el detalle de qué es lo que busca cada uno de estos estudios o estas etapas. ¿Sí? Comencemos con la etapa del perfil, ¿sí? Que más que calcular la rentabilidad del proyecto, busca determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes que se destinen recursos. ¿Sí? Eso es principalmente la idea del estudio de perfil. No tanto con la importancia de saber si vamos a seguir o si es factible o no factible, sino que en este punto es para determinar si efectivamente es mejor abandonar la idea o podemos seguir adelante. O sea, es una etapa como de diagnóstico preliminar. ¿Sí? Este es el estudio de perfil. ¿Sí? Luego de este estudio, como ya habíamos visto la otra vez, vamos a la etapa de prefactibilidad y la etapa de factibilidad. En el estudio de perfil, lo principal que vamos a ver es si es prudente continuar con nuestra idea o continuar con nuestro proyecto después de haber hecho estudios preliminares en esta fase de estudio de perfil. Bien, entonces el siguiente estudio entonces es la prefactibilidad. ¿Sí? Este profundiza en la investigación y se basa principalmente en la información de las fuentes secundarias para definir con cierta aproximación las variables principales referidas al mercado, a la parte técnica de la producción y a la capacidad financiera de los inversionistas o propiamente del que va a crear el negocio. En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de operación, ¿sí? Los ingresos que demandará y que generará el proyecto. Por eso es importante lo de los temas financieros que vamos a empezar a ver hoy, porque finalizando la etapa de prefactibilidad, para entrar a la parte de factibilidad, necesitamos saber efectivamente si el negocio va a rendir frutos, ¿sí? Y cuánto necesitamos nosotros para emprender o para iniciar ese negocio o esos servicios que vamos a iniciar a dar. Bien, en este estudio de factibilidad se caracteriza fundamentalmente por destacar soluciones con mayor elemento de juicio. Ya aquí tenemos un poco más de investigación esta, no tanto en el perfil que fue algo preliminar. Ya aquí hay un poco más de profundidad. ¿Sí? ¿En qué? En los aspectos señalados preliminarmente como críticos en el estudio de perfil. Desde el estudio de perfil venimos a saber hacia dónde vamos a desarrollar, o sea, qué caminos más debemos recorrer. ¿Sí? La investigación se basa entonces en información secundaria, no demostrativa. ¿Sí? Por ejemplo, nos dice aquí, el cálculo de las inversiones en obra física pueden efectuarse con costos promedio de construcción de 1 metro cuadrado. ¿Sí? No tienen que ser el costo exacto, pero sí un costo promedio, un costo estimado. Bien, ya en la etapa de factibilidad, ya es un estudio más acabado, ¿sí? Se elabora sobre la base de los antecedentes precisos obtenidos mayormente a través de información primaria, ¿sí? Entonces ya vamos y vemos los antecedentes y verificamos cuáles son los costos, cuáles son las variables cualitativas que debemos considerar acá sobre algunos estudios anteriores que se hicieron, ¿sí? Los cálculos de la barrera financiera, las económicas, deben ser lo suficientemente demostrativas para justificar la valoración de estos distintos ítems que vamos a estar viendo. ¿Sí?
Bien, en toda etapa de factibilidad, ¿sí? No importa su profundidad, deben distinguirse dos etapas, ¿sí? La formulación y la preparación, ¿sí? Que lo que hace es definir todas las características que tenga algún grado de efecto en el flujo de los ingresos y egresos del proyecto y calcular la magnitud, ¿sí? Esa es la formulación y preparación. Y la otra parte, entonces, es la evaluación, ¿sí? Parte de nuestro curso, precisamente, de evaluación del proyecto, ¿sí? ¿Cómo se hace la evaluación? Con metodologías muy definidas, bien determinadas, para determinar la rentabilidad de la inversión, ¿sí? Aquí, entonces, es donde tenemos que evaluar, en esta etapa de factibilidad, donde nosotros evaluamos todos los estudios ya hechos, ya evaluamos con todos los datos ya realizados, efectivamente, si vamos a proceder o no procedemos con el proyecto. Bien, en la etapa de formulación y preparación se reconocen a su vez dos subetapas, ¿sí? Una que se llama la recopilación de la información y otra que se encarga de sistematizar, en términos monetarios, la información disponible, ¿sí? Recopilación de información y la sistematización. Son subetapas de la etapa de formulación y preparación. Tenemos la etapa de evaluación, que es la siguiente, ¿sí? Que también tiene tres subetapas, ¿sí? Medición de la rentabilidad del proyecto, análisis de las variables cualitativas del proyecto, ¿sí? Y la sensibilización del proyecto. Estas son tres etapas que tenemos que considerar al momento de hacer la evaluación. Rentabilidad del proyecto, las variables cualitativas que afectan nuestro proyecto y la sensibilidad del proyecto. Bien, en este cuadro entonces podemos ver diagramado todo lo que estuvimos viendo sobre la formulación y preparación, la etapa de formulación y preparación. Todo esto viene de la etapa ya de factibilidad. Formulación y preparación y evaluación aquí en el lado derecho del cuadro, ¿sí? Con los objetivos de obtención y creación de información y construcción del flujo de caja, rentabilidad y análisis cualitativo y sensibilización en la etapa de evaluación. ¿Sí? Para esto, nosotros entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los insumos que necesitamos para poder obtener esto? El estudio técnico del proyecto, el estudio de mercado, el estudio organizacional, administrativo y legal, el estudio financiero y el estudio de impacto ambiental, ¿sí? Estas tres bases que tenemos acá abajo son los estudios o los pilares que van a hacernos llegar a nosotros a poder hacer la formulación y la preparación y luego la evaluación. Entonces, hoy vamos a profundizar un poco más en los estudios que ya hemos estado viendo la semana pasada y esta semana, qué representa cada estudio, qué busca cada uno de estos estudios, cómo lo podemos hacer. Bien, comenzamos con el estudio técnico, ¿sí? Tiene como objetivo proveer información para cuantificar el monto de la inversión y de los costos de operación pertinentes en esa área, en el área donde ustedes van a hacer el proyecto, ya sea el proyecto de inversión, ya sea para productos, para servicios o para modificar algún producto de la empresa. El estudio técnico también debe obtener la información necesaria para, de la mano de obra, los recursos materiales, todo lo que sean insumos, ¿sí? Tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto, ¿sí? Todo esto se tiene que hacer un cálculo y en el estudio técnico es donde se va a hacer esa evaluación, esas mediciones. La definición del tamaño del proyecto es fundamental para determinar si los inversionistas, las inversiones y los costos se derivan de este mismo estudio, el estudio técnico. El otro estudio que es súper importante y que sí vamos a tomar en consideración para nuestro proyecto es el estudio de mercado. Sí, el estudio de mercado es un proceso sistematizado de recogida y análisis de información sobre los clientes, ¿sí? Sobre ese mercado o esos clientes que van a consumir nuestro producto o nuestro servicio, ¿sí? También de los competidores, qué competidores tenemos en el mercado y el tipo de mercado que va a encontrar la empresa cuando salga o ese producto cuando salga a la venta. ¿Sí? En el estudio de mercado también se define la cuantía de su demanda y los ingresos de la operación, ¿sí? Los costos y las inversiones. Hoy vamos a estar viendo un tema de la estimación de esos costos.
Dice, muchos de los costos de operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos que utilizarán en una estrategia comercial. ¿Sí? Entonces, el estudio de mercado abarca todos estos puntos. Aspectos que deben estudiarse para el estudio de mercado son 4 aspectos preliminares o fundamentales, mejor dicho. ¿Sí? El consumidor. Tenemos que tomar en cuenta el consumidor y las demandas de mercado del proyecto, tanto las actuales como las proyectadas. ¿Sí? El consumidor y las demandas. ¿Sí? Punto 1. Punto 2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. La comercialización del producto, ¿sí? O el servicio generado por el proyecto. Y los proveedores y la disponibilidad, el precio del insumo, actuales y proyectados. Entonces, estos son los 4 pilares que nosotros tenemos que verificar, que no perder de vista cuando nosotros estamos haciendo un estudio de mercado. El consumidor y la demanda, la competencia, cómo va a ser la comercialización de nuestro producto y los proveedores, ¿sí? Pilares fundamentales y siempre teniendo en cuenta ese análisis actual y el análisis proyectado, o sea, también siempre evaluando qué puede pasar con este consumidor, con esa demanda, con esa competencia, con esa comercialización y con los proveedores de nuestros insumos. ¿Qué puede pasar con eso a mediano plazo, a corto plazo y un poco a largo plazo? Entonces, proyectado para saber si tenemos algún riesgo inherente ahí que tenemos que tomar en cuenta desde la realización de este estudio. Bien, vamos a ver un video que nos va a explicar un poquito así, bien rapidito y bien resumido, la importancia del estudio de mercado. Hola, ¿ya tienes tu idea de negocio? Hazla realidad con un estudio de mercado. No es la sección del plan de negocios que muestra los resultados de este estudio. Mejor aclaremos el tema con 5 preguntas. 1. ¿Qué es un estudio de mercado? Sintoniza tu idea con el mercado que elijas. Consiste en investigar y analizar información para conocer mejor el mercado y tu producto o servicio. 2. ¿Cuándo hacerlo? Hazlo antes de lanzar tu empresa. Y una vez en marcha, repítelo para saber si seguir así o cambiar algo. 3. ¿Qué ventajas te da? Es un cable a tierra que te da datos para identificar y resolver problemas, minimizar riesgos, respaldar tus decisiones y comprobar si tu negocio funcionará. Por ejemplo, si vendes juguetes, tu local no debería estar en una zona de bares. De ahí que necesitas identificar bien cuál es y dónde está tu mercado antes de lanzar tu empresa. 4. ¿Cuánto invertir en un estudio de mercado? No necesitas invertir mucho dinero, pero sí tiempo y dedicación para que sus resultados te sirvan. 5. ¿Qué etapas tiene? Estas son las principales etapas que veremos en el próximo video. Identificar el problema, plantear el objetivo, definir un grupo de estudio, elegir las fuentes de información, analizar la información y sacar conclusiones. El estudio de mercado revela aspectos clave para tu plan de negocio y te ayuda a comprobar si tu negocio, producto o servicio serán lo que esperas o si debes hacer ajustes para lograrlo. Mira el próximo video para aplicar tu estudio de mercado y sigue haciendo empresa con Claro. Bien, vamos a complementarlo con el siguiente video. También tiene que ver con eso. A ver. ¿Qué tal? La vez pasada vimos qué es un estudio de mercado y hoy veremos cuáles son sus etapas. 1. Identifica el problema. Es lo que quieres saber. Por ejemplo, ¿quién es tu público objetivo? ¿Tu producto o servicio funcionaría en el mercado? ¿Quiénes son tus competidores? 2. Plantea tu objetivo. Pasa de la pregunta a la acción. Define a qué parte del mercado apuntarás. Identifica si tu producto o servicio serán viables en el mercado y define a tu competencia. 3. Define tu grupo de estudio. Enfócate en un grupo en especial y considera su tamaño, ubicación, hábitos, nivel económico, etc. 4. Elige tus fuentes de información.
Usa fuentes primarias como entrevistas y encuestas a clientes o especialistas. Observación directa, o sea, visita a tus competidores directos para ver dónde están, qué brindan y a cuánto, etc. Experimentación. Muéstrale tu idea, producto o servicio a un pequeño grupo de clientes potenciales. Hazles preguntas, grábalos y luego analiza sus respuestas. Y también puedes usar fuentes secundarias como internet, revistas, estudios, etc. 5. Analiza la información. Organiza los resultados de tus encuestas con gráficos. Compara lo observado con tablas, apunta los comentarios y reacciones más interesantes y analízalos. 6. Saca tus conclusiones. De lo anterior, obtendrás la información que buscabas para cada objetivo planteado. Sintetiza tus resultados y pregúntate, ¿es un negocio conveniente? ¿Qué cambiarías o mejorarías? ¿Y cómo? Anímate a hacer tu propio estudio de mercado. Para eso, mira los tips del próximo video y sigue haciendo empresa con Claro. Bien. Y antes de pasar al siguiente estudio vamos a ver, ya el video se puso loco. Bien. Me comentan, por favor, el estudio de mercado, como bueno, ya vimos, estudia entonces nuestros consumidores, la demanda, tenemos que ver un poco, vieron que ahí en el video se vio como si estuviera espiando a los competidores, necesitamos saber la aceptación, la segmentación de nuestro mercado. ¿Qué significa segmentación del mercado? Es a quién está dirigido. Nosotros tenemos que ser muy puntuales hacia quién va nuestro producto, el producto que nosotros vamos a hacer en el proyecto, ya sea una nueva empresa o un producto, hacia quién va, ¿sí? Hacia jóvenes de cierta edad o hacia mayores o efectivamente para todo el público en general. Si viven demográficamente en una zona de la capital o si es general para todo el país. Entonces, eso se llama segmentación, tendríamos también colocarlo en nuestro proyecto final sobre nuestro servicio y nuestro producto, a quién va orientado. Entonces eso se llama segmentación de mercado. Nosotros tenemos que ser bien claros hacia dónde va nuestro producto, hacia quién va enfocado, porque así entonces todos los esfuerzos que se hagan para comercializarlo tienen que ir orientados hacia ese mercado, hacia ese alcance. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta. Estos videos se los voy a dejar por acá para que ustedes los vayan analizando, porque ya hoy que vamos a definir los grupos, ya tienen que ir comenzando a ver esa idea, ver ese producto, ver ese servicio que van a generar y reunirse para ver de todas sus ideas cuál pareciera que fuera a tener un poquito más de condiciones para poder crear un producto o un servicio. Entonces esa reunión, digamos, ya tienen que empezar a hacerla una vez definamos los grupos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el estudio de mercado? Antes de pasar al siguiente estudio, que es también súper importante. ¿Alguna pregunta? Solimar, Edwin, Zuleika, Cecilia. Los escucho. Todo bien hasta el momento, profe. Todo bien. Listo. Sigamos entonces con el estudio financiero. Vamos a verlo. Bien. Estudio financiero, ¿sí? Los objetivos de este estudio, de esta etapa, son organizar y sistematizar la información de carácter monetario, ¿sí? Obviamente, este recurso, el recurso del dinero, es completamente necesario para verlo en cualquier proyecto, ¿sí? Y la idea es proporcionar, que ya proporcionado con las etapas anteriores, todo hacia dónde debemos caminar, ¿sí? Elaborar los cuadros analíticos y los datos adicionales para la evaluación del proyecto y la evaluación de los antecedentes para determinar su rentabilidad. Eso es lo que busca el estudio financiero, determinar la rentabilidad del servicio, del producto o de la empresa. ¿Sí? Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y la demanda proyectada, calculado con el estudio de mercado. O sea, ya antes de hacer el estudio financiero,
tiene que haber pasado el estudio de mercado, porque ya uno entonces va a saber hacia dónde va orientado y sabe entonces hasta si yo quiero llegar a ese mercado, cuánto es mi demanda, cuál yo para poder ofrecer o para saber cuánto tengo que ofrecer, yo tengo que saber ese mercado, ya tenerlo definido, ¿sí? Las condiciones de venta, la estimación de la venta de residuos y del cálculo de los ingresos por venta, ¿sí? Cuyo reemplazo está previsto durante un periodo de evaluación del proyecto, según los antecedentes que pudiera determinar el estudio. Para poder generar eso, para poder inclusive colocarle el precio a nuestro servicio, a nuestro producto, nosotros tenemos que estimar los costos, ¿sí? Porque si no, no vamos a saber cuánto cobrar. Yo cobro en base a lo que me cuesta. No cobro en base a lo que pienso que debe costar, ¿sí? Yo voy a hacer un servicio y digo, hey, voy a cobrar $5 por eso, pero yo por lo menos tengo que hacer una evaluación previa de saber si el costo de hacer ese servicio, cuánto me cuesta a mí, ¿sí? Yo voy a enviar mercancía, tengo un par de motos y envío mercancía, yo voy a hacer envíos, listo, yo tengo un par de motos, tengo un par de personas y yo envío, pero digo, hey, voy a cobrar $1 por envío, ¿sí? Pero puede ser que solo la gasolina de hacer el envío, el pago que le tengo que hacer al chico que va a manejar la moto. Si hago el cálculo, quizás ese envío me cuesta $3 como costo, o $2, $2.25, el costo mío, que yo le tengo que pagar a la gasolina y al chico de la moto. Entonces, obviamente no puedo cobrar $1, que no tendría sentido, no sería rentable. Mi costo, entonces, si son $2.25, yo tengo que cobrar $2.75, $3. Yo no puedo cobrar, inclusive no puedo cobrar lo mismo que cuesta, ¿sí? Realmente tengo que ganar algo, porque si no, entonces no tendría sentido, ¿sí? Entonces, para poder colocar los precios, yo tengo que saber mis costos, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces un pequeño video para estimar los costos, ¿sí? Un pequeño video patrocinado por la Fundación Aprende de Carlos Slim. Vamos a ver si lo podemos olvidar. Estimación de costos. Para determinar el precio de tu producto, necesitas conocer cuánto te cuesta elaborarlo. Para ello, debes calcular tus costos fijos y variables. Los costos fijos son los gastos que no dependen del volumen de producción. Es decir, es un gasto que no se ve afectado por la cantidad de productos o servicios que se elaboran. Por ejemplo, renta del establecimiento, seguros, servicios de aseo y seguridad, sueldo base del personal, costo de un sitio web, licencias y permisos. Los costos variables son gastos afectados por la cantidad de productos o servicios que se elaboran. Por ejemplo, horas extra del personal, combustible, mano de obra temporal, materias primas e insumos, servicios, transporte de mercancía, renta de maquinaria. Para calcular los gastos de tu proyecto, registra todos los elementos que impliquen un costo en una tabla. Organízalos en fijos y variables. Anota los conceptos de los gastos. Determina el monto total de cada concepto en un periodo para los costos fijos, por ejemplo, los de un mes, y colócalo en la siguiente columna. Estima el monto total de cada concepto para los costos variables, según la cantidad que hayas definido en tu plan de producción. Selecciona el mismo periodo de tiempo que tus costos fijos. Suma los gastos para fijar el total. Después, suma ambos resultados para obtener el costo total. Este representará el costo total de operación de tu proyecto. El costo variable unitario representa cuánto te cuesta producir una unidad de tu producto o servicio. Para calcularlo, divide el costo variable total entre las unidades producidas. Por ejemplo, quieres producir mermelada de frutas y determinas que, para producir 200 frascos de esta, tus costos variables totales serán de 4,000 pesos al mes. Entonces, al dividir 4,000 pesos entre 200 frascos, da un total de 20 pesos, y ese es el costo variable unitario. El costo de inversión representa el gasto inicial de tu proyecto y se divide en
Gastos de activos tangibles surgen al adquirir bienes físicos como terrenos, locales, infraestructura, equipos y herramientas. Activos intangibles surgen al adquirir bienes intangibles como contratación, licencias, permisos, estudios previos del proyecto, ensayos, pruebas, capacitación de personal. Costos de operación. Es la suma del costo variable más el costo fijo. Para la inversión inicial, considera un periodo de 1 a 3 meses. Y por último, los imprevistos. Para calcularlo, elabora una tabla donde describas cada uno de los tipos de gastos. Estima cada uno de los montos de capital que requieres para cada tipo. Suma el monto total de los gastos. Este será tu gasto de inversión sin imprevistos. Calcula un estimado de los imprevistos de tu proyecto. Considera un porcentaje de imprevistos, por ejemplo, de 5 a 15%. Para ello, multiplica el porcentaje por la suma de tus costos. Suma los imprevistos para obtener la inversión inicial. Calcula todos los costos involucrados en tu proyecto. Estos serán uno de los parámetros más relevantes para su buena administración. Bien, interesante video sobre la estimación de costos que nos va a servir muchísimo para nuestro proyecto porque tenemos que hacer esta evaluación, ¿sí? Estimar los costos es imprescindible para nosotros sacar el precio. Como vieron en el video, para poder generar el precio unitario tenía que buscar entonces los costos variables, los costos fijos que va a tener su operación para poder entonces saber cuánto va a costar o a colocarle el precio a su producto o a su servicio. Sin esto, colocar un precio sin estimar estos costos es completamente loco e improvisado. Y las personas que lo hacen, porque conozco muchos negocios que lo han hecho, simplemente a los 2 meses se dan cuenta de que es insostenible y que no están cobrando bien, entonces le tienen que subir el precio a su producto y tiene muchos problemas esta situación, ¿sí? Si tú vendes un producto que a la gente le gusta, empiezas a adquirir un mercado, empiezas a tener personas que quieran consumir tu producto, pero te das cuenta que ese producto no te está dando beneficios porque no se hizo esta evaluación. Te das cuenta entonces que al tercer mes dice, hey, no, saben que esa hamburguesa que estaba vendiendo no puede costar 50, vale 4. ¿Sí? El mercado quizás castiga esta situación. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa que tú calculaste más tu costo. Ellos sabían que pagaban $2.50 por esa hamburguesa y que ahora tú le quieres cobrar 4. Entonces el consumidor a veces se siente robado o estafado. Dice, hey, tú venías a venderme esto y ahora me quieres cobrar 4, ahora que me gustó. ¿Sí? No lo van a ver en el hecho de que tú te equivocaste y que ese no era el costo que debías, o ese no era el precio que debías colocar. Pero normalmente el cliente eso lo paga. O sea que si uno se equivoca en el precio, es difícil que el consumidor, tendría que ser el producto muy bueno, el servicio demasiado bueno para poder que se mantenga esa clientela si uno se equivocó en el precio de tal forma. Ahora, si uno se equivoca y cobra más y aún así tiene demanda, bueno, entonces salió bien, pero eso va a decir que prontamente te va a salir una competencia que lo va a poner más barato y también hay un problema. O sea, cobrar mucho por el precio de ese producto puede ser un problema, cobrar poco obviamente es un problema. Entonces, uno tiene que saber exactamente cuánto le cuesta para poder saber cuánto tiene que venderlo. Así que la estimación de costo es súper importante y va a ser súper importante para su proyecto. Bien, vamos a estar viendo también el impacto ambiental. No podemos dejar por fuera este estudio que independientemente del proyecto, que tan grande o pequeño sea, siempre hay que tomar en cuenta el enfoque ambiental. ¿Sí? No podemos dejarlo atrás. Muchas veces sí hay un impacto que uno ni siquiera se percata, ¿sí? Entonces uno tiene que tomarlo en cuenta desde el principio. Se sugiere introducir la evaluación de proyectos de las normas ISO 14000, que son las que rigen todo el tema del impacto ambiental, las cuales consisten en una serie de procedimientos asociados con dar a los consumidores una mejora ambiental continua de los productos y servicios que proporciona la inversión.
asociada con los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente. Uno a veces dice, no, pero la mayoría de los productos míos no tienen nada que ver con el ambiente, pero sí pasa. Imagínense el cambio que tuvimos hace poco, yo creo que ya lleva más de un año, el tema del cambio de las bolsas plásticas. Normalmente cualquier pequeño comerciante que vendía frutas, vendía comida, lo ponía en una bolsa y se lo daba a las personas. Para él era transparente, ¿no? Entonces, hubo este cambio que tiene que ver con el impacto ambiental y que responsablemente se hizo una ley aquí en Panamá, obviamente el gobierno y nuestros estamentos se dieron cuenta del impacto que estaban teniendo todas esas bolsas en el mar, inclusive en la tierra, y se hizo una norma para el cuidado del ambiente. Eso le afectó a todos los negocios, ¿sí? Entonces, por más que uno piense que efectivamente no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Bueno, nosotros vivimos en este mundo y este mundo está rodeado de naturaleza y los efectos ambientales, tanto los fenómenos ambientales como la lluvia, mucho sol, la niña, el niño, todos esos fenómenos nos afectan a todos los negocios. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y siempre se recomienda entonces dar un vistazo a las normas ISO 14000 que tienen que ver con ese impacto o por lo menos el reconocimiento responsable de el impacto ambiental que tiene nuestro producto o servicio. Bien, vamos a iniciar entonces nosotros con un punto que comenzamos ahora y terminamos la próxima semana, que son los fundamentos de matemática financiera. Posiblemente ya ustedes dieron matemática financiera y vieron algunos de los temas que vamos a ver aquí. Sin embargo, los vamos a seguir tocando. ¿Por qué? Puede ser que no se acuerdan sobre esto, ¿no? Y para el tema de hacer una inversión, recuerden que estamos hablando de un proyecto de inversión, tiene que ver con dinero. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuánto va a ser la inversión que necesitamos hacer al principio. Ya sabemos que los costos los tenemos que evaluar, pero tenemos que ver entonces si solicitamos un préstamo para hacer esa inversión, cuánto nos va a costar al final ese préstamo, a qué interés, cómo lo tengo que pagar, cuánto tengo que pedir, en cuánto tiempo recupero mi inversión. Esas cosas lo van a ver entonces con matemática financiera o con este estudio financiero que vamos a estar viendo algunas cositas importantes hoy, ¿sí? Bien, el estudio de las inversiones, las matemáticas financieras son útiles, puesto que su análisis se basa en la consideración de que el dinero, solo porque transcurre el tiempo, debe ser remunerado con una rentabilidad que el inversionista le exigirá para utilizarlo hoy, ¿sí? Precisamente, ya sea un inversionista directo que le presta el dinero, o sea un banco, o un amigo, siempre va a querer un retorno de su inversión con alguna tasa de interés. Entonces nosotros tenemos que saber, cuando vamos a negociar esas tasas de interés, por dónde tenemos que ir avanzando, porque el número andamos, no podemos estar perdidos y decirle, sí, yo te pago 50% de eso. Ojo, tenemos que hacer un cálculo, no podemos ser tan aéreos en ese sentido. Tenemos que estar muy seguros en la parte financiera porque ya estamos incluyendo entonces a meter a otras personas que pueden ser familia, amigos o inversionistas extranjeros o terceros en el negocio. Y siempre entonces es bueno tener esto claro. La evaluación del proyecto de las matemáticas financieras consiste en la inversión como el menor consumo presente y la cantidad del flujo de caja en el tiempo de la recuperación que debe incluir dicha recompensa. La consideración de los flujos en el tiempo requiere la determinación de una tasa de interés adecuada que represente la equivalencia de dos sumas de dinero en periodos diferentes. Precisamente lo que les hablaba de esa remuneración que el inversionista va a querer obtener por su dinero, ¿sí? El dinero se lo está dando hoy, pero lo va a recuperar en un año. Entonces, tú no le puedes dar el mismo dinero. Ese dinero, en ese transcurrir del tiempo, debe tener algún tipo de recomendación, algún tipo de recompensa, ¿sí? Y eso es lo que se dice interés. Bien, definamos interés, tasa de interés, ¿sí? Es la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido, ¿sí? Cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Eso es lo que es tasas de interés, ¿sí? Y nosotros vamos a ver principalmente el interés simple. Ya quizás han visto en matemática financiera interés simple y interés compuesto. Nosotros nos vamos a ir por el lado simple porque no queremos complicar el tema, ¿sí?
Los intereses simples, ¿sí? Se calcula siempre en base al valor inicial o al capital invertido, como le quieran decir. De cada periodo, el interés es igual al valor inicial multiplicado por la tasa de interés. Bien, pongámoslo con un ejemplo para que entendamos mejor. Una fórmula. Aquí están los elementos que intervienen en la operación de un interés simple. Necesitamos el capital, el valor del capital que se invierte, el valor del tiempo que ese capital se va a prestar, el monto equivalente al capital más los intereses, o sea, ya el monto final, y la tasa de interés. Entonces, la ecuación de interés simple es el monto equivalente, o sea, cuánto es el monto después del transcurso del tiempo, el capital inicial, en paréntesis, 1 más el interés por el tiempo. Cierra paréntesis, tal como dice ahí. ¿Sí? Entonces necesitamos interés, a qué tasa de interés me van a prestar ese dinero, cuánto tiempo me lo van a prestar, y bueno, el capital, cuánto me dieron. ¿Sí? Esos tres valores nosotros los necesitamos para poder calcular interés simple. Que eso es lo que dice, ese inversionista me va a prestar $1,000 a una tasa del 10% o 5% y me lo va a prestar un año. Entonces, ¿cuánto le tengo que devolver? Más de $1,000, obviamente. Bien. Voy a saltarme vamos al interés simple, al ejemplo para seguir la continuación. Después vamos al valor futuro. Bien, un ejemplo de este interés, ¿sí? Ana tiene que pedir un préstamo de $2,000 a una entidad financiera. Para ello, le pregunta a 2 bancos y a ambos bancos le dan condiciones diferentes. Dice, el banco A le concede un préstamo de $2,000, pero al finalizar el año, le dice el banco, me tienes que dar 2.200, ¿sí? Te presto el 2.000 y tú en un año me devuelves 2.200. Ana dice, ok, listo, lo tengo. Pero viene el banco B. El banco B tiene otra manera de hacerlo o otra manera de presentar su oferta y dice, ok, Ana, yo te puedo prestar $2,000 por un año a una tasa de interés anual de 7%. ¿Sí? Ana tiene que saber evaluar estas dos condiciones porque uno de repente, el banco A se la dio muy fácil y ella puede decir, hey, este ya me dijo 200, el otro me dijo 7%, no sé cuánto es. No, Ana tiene que saber identificar cuánto es ese 7%, esa tasa de interés anual de 7%, cuánto le representa en monto para saber tomar la decisión adecuada. Entonces, volvemos con la fórmula, entonces dice que interés, acá arriba reemplazamos un poco y dice interés es igual a capital por interés por el tiempo. ¿Sí? Bien, entonces reemplazando los conceptos, dice el capital que me van a prestar son 2.000. 7% anual. Siempre hay que ponerlo anual para poder utilizar esta fórmula. Si es mensual, entonces usted lo multiplica porque si no, no funciona igual. $2,000 capital inicial, que fue el monto que me dieron, a 7% por la cantidad de tiempo, en este caso, un año. ¿Sí? El interés es anual, entonces yo pongo el tiempo anual también. Esa multiplicación le da entonces 140. Eso quiere decir que el banco B le va a cobrar a Ana $140 de interés en todo ese año. ¿Sí? Entonces, ahí obviamente no está la respuesta, pero es más que obvia si nosotros lo vemos. Si el primero me va a cobrar 2.200 a finalizar el año y el otro me va a cobrar los 2.000 más 140, me sale mejor entonces el banco B. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de este problema. El banco B le sale mejor a Ana, ¿sí? Porque ella va a tener que pagar 2.140 por su préstamo y el banco A le estaba cobrando 2.200. ¿Sí? Entonces, al final, hay que hacer el cálculo del interés para poder evaluar qué le convenía más. ¿Sí? Entonces, este es importante verificar. También tenemos lo que es el valor futuro. ¿Sí? El valor futuro es la cantidad, por la cantidad de dinero que se alcanzará una inversión en alguna fecha futura al ganar los intereses de alguna tasa simple. ¿Sí? A ver, un ejemplo. Si la tasa de interés que reconocen algunos documentos financieros es el 5% anual, ¿cuánto dinero habrá o hay dentro de 3 años si una empresa invierte hoy $240,000? ¿Sí? Lo que quiere decir es, hey, si yo tengo esta tasa anual, ¿cuánto tendré en 5 años? ¿Sí? Eso se llama valor futuro. Ahí tenemos entonces, es casi el mismo cálculo que vamos a hacer con otro. ¿Sí? Por lo menos en este ejemplo, la inversión inicial,
240.000, abrimos paréntesis, es 1 más el interés o el interés anual por la cantidad de tiempo que uno va a prestar. 5% de interés anual por 3 años. Me dice entonces que esa inversión que yo tengo en un balón futuro va a valer $276.000. ¿Sí? Entonces, con la tasa de interés podemos calcular cuánto nos va a salir el interés en la cantidad de periodos que nos indique la institución financiera, o también podemos decir cuál va a ser el valor futuro con esa tasa de interés de ese monto o de ese capital que o debemos pedir prestado o ya tenemos. ¿Sí? Entonces, esos son los dos cálculos que vamos a estar haciendo solamente con el interés simple. Lo que es el interés simple y lo que es el valor futuro. Ambos utilizando interés simple, no interés compuesto. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Me escucho? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a definir los grupos. Yo sé, obviamente no están todos sus compañeros aquí, pero ya yo definí los grupos y como este video lo van a ver todos después, es bueno que sepan en qué grupo están. Aunque obviamente yo también les voy a enviar un correo indicándole el grupo que están cada uno. Bien, un segundo, déjenme aumentar el tamaño aquí. Para que puedan ver sin ningún tipo de problemas. Bien, aquí estamos. Entonces, el grupo número 1, en este grupo número 1 está Cecilia Guevara, David Córdoba y Karina Salinas. Aquí está con nosotros, nos acompaña Cecilia, así que Cecilia está en el grupo 1. Yo les voy a enviar, ahorita recién terminemos la videoconferencia, la clase, les voy a enviar un correo con los datos de su grupo. O sea, obviamente no voy a compartirla a todos, digamos, al grupo 1, a los 3 del grupo 1 les voy a enviar los contactos de los 3 para que ustedes se pongan tanto por correo como por WhatsApp. Yo prefiero que sea WhatsApp para que sea más inmediato y empiecen a comunicarse desde hoy. Les voy a dejar aquí una pequeña actividad para que ustedes se llamen y se empiecen a analizar esos puntitos que les voy a indicar ahora. ¿Sí? Así que Cecilia toma nota, David Córdoba y Karina Salinas es tu grupo, el grupo número 1. Bien, grupo número 2, Edwin Flores, Catherine Gordón, Solimar Melgar y Zuleika Velázquez. Aquí está Solimar, así que también Solimar ya sabes que en tu grupo está Edwin Flores, Catherine Gordón y Zuleika Velázquez. Igual, ahora le paso un correo solamente a ustedes con los contactos para que ustedes se puedan comunicar. Aquí le puse un paréntesis y que quiere decir que está incompleta la información. Catherine no me ha pasado todavía la información personal, así que no tengo su teléfono, no tengo su correo. Yo voy a seguir insistiendo y Catherine, cuando vea este video, por favor, que se ponga en contacto, que me envíe esa información para yo enviárselo también a su grupo y ustedes se pongan en contacto desde esta semana. Grupo 3, Ana Garibaldo, Jessica Agrasal, Loni Victoria y Yesenia del Mar. Creo que, bueno, aquí sí no hay ninguno que represente al grupo. Así que igual les voy a enviar el correo. Ahí tanto Ana Garibaldo como Jessica Agrasal, todavía yo no tengo su información. Así que les voy a enviar a Loni y a Yesenia la información para que ellos por lo menos puedan empezar a comunicarse y tan pronto tenga el de Ana y el de Jessica se los envío también. Bueno, Edwin también está aquí, Edwin está en el grupo 2 junto con Solimar y Zuleika y Catherine. Bien, ya tienen el grupo, ahora yo se los voy a formalizar por el correo o por el mensajero para que lo tengan ahí y se pongan en contacto. Desde hoy sería bueno que ustedes inicien a estar, vamos a ver, les voy a indicar acá.
la actividad que desde hoy deberían estar iniciando. ¿Sí? Aquí, ok. Esto que tenemos acá, déjenme marcarlo. Esta parte de acá arriba. Bien, reúnanse con su grupo y desarrollen los siguientes puntos para el proyecto final. ¿Qué tienen que hacer en su proyecto final? Les digo desde ahora, ustedes tienen que reunirse y evaluar cuál servicio, producto o empresa ustedes puedan crear. ¿Sí? Va a salir de sus cabezas, de sus ideas, las ideas que tengan los 3 o los 4. De ahí van a salir. Yo no les voy a indicar que una empresa así, así, no. Si ustedes quieren un producto, evalúen un producto. Si ustedes quieren un servicio, ese será su producto, un servicio. O si no, una empresa, entonces también una nueva empresa o una nueva empresa. Entonces, esas son las condiciones. O sea, usted, ¿qué tiene que hacer? Identificar el problema, los antecedentes que tiene ese problema, la situación actual, a quién van a ayudar a solucionar ese problema, o sea, la población afectada, y una duración estimada. O sea, tienen que ir viendo eso. Eso es parte de lo que es la identificación, que vimos la fase de identificación. Después iremos con ya el tema de perfil y la prefactibilidad. Yo le voy la otra semana ya le voy a dar un documento con todos los puntos que tenemos que evaluar. Pero lo importante es que desde esta semana ustedes se vayan localizando para saber qué van a hacer. O sea, ya la otra semana, llegamos aquí el sábado, ustedes tienen que saber qué van a hacer. Si van a crear un producto nuevo, o un servicio, o una empresa. Cualquiera que sea su idea. ¿Quieren hacer un app? Un app es un producto. ¿Quieren hacer una empresa de venta de hamburguesa? Esa es una empresa. ¿Sí? ¿Quieren hacer un servicio de, no sé, envío de algo por medio de un app? También, es un producto y un servicio. Cualquiera idea que ustedes tengan innovadora, ¿sí? Tiene que ser algo un poco diferente de lo que existe. Busquen algo que exista y ustedes digan, yo siempre he visto que se pueda mejorar esto, y entonces ese es el proyecto. Yo les recomiendo que sea algo real, algo que ustedes tengan en mente, como alguna idea que digan, hey, yo siempre he pensado que se puede mejorar esta cosa. Yo siempre me quejo de este servicio que me da. Listo, entonces quizás a partir de aquí, en un documento preliminar, que ustedes pueden ir llevando y efectivamente pueden hacer un proyecto de inversión, que esa es la idea. ¿Sí? A mí me han presentado proyectos de inversión muy buenos, inclusive que yo sé que se han desarrollado más adelante y se han hecho realidad. ¿Sí? Y comienza por acá, por esa idea que tenían en la mente que no sabían cómo comenzar. Comencemos con este proyecto. ¿Sí? Entonces, reúnanse, háblense, reúnense por Zoom o por Meeting o por Google Meet, como sea, y empiecen a hablar sobre su proyecto final. Identifiquen la idea, los antecedentes, la situación actual, la producción afectada y la duración estimada. Eso para iniciar. La otra semana entonces ya les doy todo lo que necesitamos y ya como van a tener su idea bien clara, ya ustedes avanzan ahí. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta del proyecto final? Deberían tener preguntas. Preguntas, chicos. Los escucho. Bien, si no tiene preguntas, entonces voy a presentarles también la actividad que tenemos. Regularmente yo les presento las actividades que ya están montadas allí. Y hoy en especial tengo que explicarle una actividad más, que es el examen parcial, que es súper importante para ustedes porque tiene una gran ponderación para su nota final. Bien, tenemos el quiz número 3, ¿sí? Que lo voy a habilitar una vez terminemos la videoconferencia. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de lo que vimos hoy, estudio de mercado, los estudios financieros, el estudio de impacto ambiental, el estudio de mercado y estudio técnico. ¿Sí? Un pequeño video que les habla, adicional de los videos que estuvimos viendo hoy,
Hay un video que también les habla un poquito de la segmentación y todo el tema del estudio de mercado, la importancia y qué factores tenemos que tomar en consideración. El video muy bueno. Van a entrar a Socratic, ya lo han hecho con anticipación, ya lo han hecho 2 veces antes. Ahora igual, la clase se llama Evaluación 20, igual que la anterior, y van a haber 10 preguntas para que ustedes contesten ahí. Esta actividad va a estar abierta hasta el próximo miércoles. El miércoles 30 de septiembre cierra la actividad. Tienen que hacerla antes porque le pasó que algunos me dijeron que no la logré hacer. Ya yo tenía que coordinar los horarios específicamente con ellos. No se logró hacer. Y bueno, ya con ellos entonces yo tendré que crear una actividad de reválida o mejor dicho para una reevaluación que no va a ser esta, va a ser otra. Y normalmente ya cuando no es esta, yo preparo una especial con un poquito más de contenido y quizá no automática como esta. Y normalmente siempre es un poco más difícil cuando la pongo por segunda vez. Sí, así que yo les recomiendo que entren aquí antes del día 30 y contesten las 10 preguntas. Otra cosa, chicos, tenemos el examen parcial. El examen parcial va a venir con los contenidos que hemos visto desde la semana 1 hasta la semana 3, o sea, esta. ¿Sí? Todo el material que hemos subido desde la semana 1 a la semana 3 va a venir entonces en un examen parcial que, como considera esta clase de hoy, yo no la voy a poner este fin de semana porque ustedes necesito que tengan un tiempo para estudiar. Entonces, el examen lo voy a habilitar el día viernes de la próxima semana, ¿sí? Y van a tener hasta el día sábado para completarlo. Les voy a decir las fechas exactas. Le voy a habilitar el día 2 de octubre, aproximadamente a las 6 de la tarde, y van a tener hasta el sábado 3 de octubre a medianoche para concluir el examen parcial. El examen parcial viene obviamente muchas más preguntas. No lo voy a hacer por Socratic, lo voy a hacer por la misma plataforma educativa que también tiene una sección para hacer exámenes, de llenar espacios, de enlazar conceptos o pareo, y también viene una opción de selección múltiple. Entonces, eso va a ser, se lo voy a habilitar el día viernes para que tengan un poquito más de 24 horas, quizá 27 horas, para cumplirlo desde el viernes hasta el sábado. La diferencia con la herramienta que lo voy a colocar es que ustedes van a tener un tiempo específico para hacer el examen, ¿sí? Digamos, van a tener 90 minutos, o sea que cuando ustedes se sientan a hacer el examen, tienen que terminarlo porque si no, no lo va a dejar hacer de nuevo, ¿sí? Van a tener un día para hacerlo, pero tienen que sentarse por lo menos 1 hora a hacer el examen. O sea, no pueden contestar 2, irse, tomarse un café, regresar y después se le olvida y se le acabó el tiempo y solo las preguntas que contestaron son las que van a ser evaluadas. Y es automático, o sea, que él le va a dar su nota automáticamente. Así que les sugiero que reserven ese tiempo para hacer esa actividad el próximo entre viernes y sábado. ¿Alguna pregunta del parcial y de la actividad quiz que mostré? Bueno, chicos, que no tienen preguntas, entonces vamos a quedar hasta aquí. Yo voy a subir el quiz número 3 para que lo tengan hasta el miércoles. Preparo el parcial para el día viernes. Ustedes van a tener hasta sábado para hacerlo. Les voy a enviar el correo con la asignación de los grupos de cada uno y lo que tienen que ir haciendo desde ya para contactarse con su equipo y ponerse a hacer esta actividad. Y la próxima semana entonces vamos ya a estar dándole la estructura al proyecto final, todo lo que tienen que hacer con su proyecto. Ya en ese momento ustedes tienen que tener la idea clara de qué van a hacer. Ya tienen que haber dicho, bueno, vamos a hacer un producto, un servicio o una empresa nueva. Se va a detallar o se va a definir así, va a hacer estas entregas. O sea, que ustedes tienen que tener en la mente la idea y luego yo con la estructura que les voy a dar, ustedes entonces desarrollan esa actividad para la próxima. O sea, iniciamos la próxima semana a desarrollar con toda la estructura del proyecto. Por ahora, reúnanse y vean cuál es la idea que tienen para hacer su proyecto final. La otra semana ya tenemos que tener eso listo. La otra semana espero más personas. Les voy a mandar el correo porque
necesito más personas en la videoconferencia de la próxima semana porque ya en la recta final necesitamos a todos apoyando este proyecto. Obviamente el proyecto, si no lo realizan, no pueden pasar la materia. El proyecto final tiene un peso de 30% y el que no lo entrega o no lo hace, no va a tener nota o no va a poder pasar la materia. ¿Sí? Así que la otra semana, por favor, sí tenemos que estar todos en la videoconferencia porque son las 2 últimas semanas que vamos a estar trabajando el proyecto final. Dentro de 2 semanas, le voy a decir el día exacto, el día de entrega del proyecto va a ser el día 10. ¿Sí? El día 10 es nuestro último día. Ustedes van a presentar su proyecto en un PowerPoint. Cada grupo va a hacer la presentación. El sábado en nuestra clase van a hacer la presentación de su proyecto y después van a hacer la entrega del PDF. ¿Sí? Pero tienen que estar todos con su grupo para presentar su proyecto, ya sea servicio, producto o nueva empresa. Bueno, chicos, entonces cualquier comunicación, cualquier consulta que tengan, estoy en un mensajero, me pueden escribir o me pueden chatear. Que tengan buenas tardes, cuídense. Hasta luego.